2002 y en el 2008 más o menos tuvieron realmente una acción destacada. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Como dice la sigla, ADMAT es normatización de todo lo que sea medicamentos, alimentos y elementos técnicos que sean dirigidos para la salud. ¿Entienden? Eso significa ADMAT. Entonces es un organismo autárquico que rige entonces todo lo que sea que tenga que ver con calidad, seguridad y eficacia de cada uno de esos elementos que se consume para la salud, ¿sí? Y ahí entonces ellos ven la eficacia, la seguridad y el riesgo-beneficio que ellos pueden encontrar en ese elemento o en ese producto que están viendo, y de acuerdo a eso van a ser o no autorizados por la ADMAT. Lo mismo sucede con ISO. ISO es una organización internacional de estandarización, en inglés. Estandarización es la S, I es de internacional y O de organización. Sería International Standardization Organizations. Sería una organización internacional de esta estandarización o normatización, que sería lo mismo para nosotros. Normatización de todos los que sean productos dedicados al consumo de la salud humana, ¿sí? Eso es lo que generalmente nosotros solemos ver en algunos productos que son importados, o algunos productos inclusive que son producidos dentro de la Argentina para consumo, ya sean suplementos o hierbas medicinales, tienen que ser certificados por ISO y por la ADMAT. Si pasan eso, entonces tenemos algo de seguridad nosotros de que podemos consumir, porque se han hecho esos estudios relevantes de eficacia, de calidad y de seguridad. ¿Por qué? Porque si cualquiera de nosotros vamos y juntamos una plantita, ¿qué seguridad tenemos de que esa plantita sea exactamente la que se llama y conviene y es para curación de tal enfermedad? A veces no se conoce perfectamente. Aparte, las especies, según los distintos lugares, la riqueza de la tierra, la humedad, el clima y todo lo que sea, pueden cambiar en el tamaño de las plantas, en el color, en la forma de las hojas, y también pueden cambiar entonces lo que se llama núcleo o sustancia vital, que es lo que hace a la riqueza de ese vegetal, ¿sí? Entonces, la seguridad en la recolección del elemento. Lo segundo que hay que ver es que ese elemento fue o no sujeto a la acción de productos químicos como pesticidas y otros insectos que de por sí pueden dejar elementos que contaminan la planta. Por otro lado, también lo que tenemos que tener en cuenta es que, fíjense, ya Galeno vivió más o menos 160 años antes de Cristo. Y dice que él fue médico porque el padre de él soñó con Asclepio. Y que soñó que Asclepio le decía que su hijo tenía que ser médico. Entonces, ya Galeno ya era arquitecto, ya era filósofo, ya era teólogo, había estudiado un montón de cosas. Y el padre le inculcó y le dijo que el sueño que él había tenido con Asclepio, y que Asclepio le decía que él tenía que ser médico, que debía servir a la humanidad. Y así entonces ya él descubre que la desecación o la deshidratación de una planta contiene entre el 90 y el 97% de las propiedades
químicas de los elementos necesarios y beneficiosos para la salud y que pueden achicarse, o sea, pueden hacerse pequeñitos una vez deshidratados. Una planta que, y fíjense si es cierto, nosotros dejamos secar una planta y esa planta, una vez seca, perdió todo el agua, se deshidrató, pero los principios activos todavía los sigue manteniendo, y nosotros podemos aplastar y nosotros podemos incluso triturarlas y hacerle incluso polvo, y podemos utilizar eso y siguen manteniendo los principios activos por más del 90% de ese principio activo que tenía, se mantiene. Entonces, una planta que esté deshidratada mantiene los principios activos. Sin embargo, esa es otra cosa. Uno, habíamos dicho, es importante la recolección. El que sepa que quién tiene que saber recolectar, cómo recolectar. Segundo, en la desecación o deshidratación de la hierba. En la deshidratación de la hierba también tiene que ver, nosotros cuando dejamos secar una hierba, no es que a veces nosotros no sabemos y dejamos que la planta se seque, pero ahí tienen que ver los elementos de como humedad, elementos como temperatura, elementos como el sol. El sol no le debe dar a la plantita que nosotros queremos deshidratar. La temperatura y la humedad tiene que estar totalmente cero, si fuera posible, alejada totalmente de la humedad y con una temperatura entre 18 y 25 grados sería lo normal. Temperaturas por encima de 25 grados y la humedad hacen que la planta se pueda contaminar con hongos u otros elementos que al final son dañinos para la planta o hacen perder el principio activo de la planta. ¿Sí? Entonces esa es otra cosa a tener en cuenta. La recolección, el secado o deshidratación de la planta. Y fíjense lo que le decía, ya en esa época, él descubre que se puede desecar las plantas, que se pueden deshidratar y que siguen manteniendo más del 90% de su principio activo. Eso es re importante. Tal es así que se dan cuenta después que pueden hacer polvo, y fíjense que el polvo es lo que es el primer paso a las pastillas, a las cápsulas, porque después ese polvito las encapsulan y son enviadas para la ingesta. Así que fíjense si no tenía importancia este hombrecito. Bueno, otra de las cosas, permiso, voy a levantar a subir un poquito la temperatura del aire. Disculpen que interrumpa, pero... Bueno, y vamos entonces que en la planta tenemos un principio activo, o solamente podemos ocupar ese principio activo, pero además la planta, cualquier planta, posee un aroma, posee un sabor, poseen azúcares o carbohidratos, poseen vitaminas, poseen minerales, y se pueden utilizar también para la farmacopea. No solamente se utiliza el principio activo de la planta, muchas veces se utilizan los otros componentes de la planta y es utilizada como saborizantes o aromatizantes o diluyentes, sin que sea utilizado el principio activo de esa droga. O sea, pueden mezclar con otros principios activos que no precisamente corresponden a esa planta o a ese vegetal. ¿Sí? Bueno. Esto
ya más o menos habíamos dicho que en general todo lo que sea de la naturaleza, ahora también las algas entran dentro de la fitoterapia, queda por definir todo lo que sean hongos y levaduras, que nosotros a veces no sabemos si llamarle fitofármacos o fungifármacos, que también está dentro de los elementos que el hombre ha ido utilizando a través de siglos para la curación. ¿Sí? Entonces, decimos que el principio activo de las plantas medicinales es variable y la variabilidad es inherente al crecimiento de la planta que estuve explicando, su recolección, su procesamiento y demás manipulaciones. Pese a ello, la dificultad y la incertidumbre con que está hecho, esto implica que necesita una correcta dosificación y muchas personas prefieren, en lugar de digamos, el producto químico o el producido en la farmacia, elementos naturales, en lugar de la especialidad farmacéutica que tiene el principio activo. Hasta el día de hoy, y especialmente la gente de campo, la gente que no tiene a mano servicios de medicina, siguen con la terapia que es de base, digamos, vegetal, con la fitoterapia. Bueno, esto es lo que ya le decía, con la aparición de la farmacognosia. La farmacognosia adquiere importancia después de la Edad Media, porque en la Edad Media, después de todo lo que sea el alquimismo, que apareció entre el año más o menos 1200 y tuvo su máxima expresión en el 1500, donde aparece la Edad Media y aparecen los alquimistas mayores, mientras tanto aparece esto, toda la parte de herboterapia estaba como cuidada dentro de monasterios, cuidada por monjes. Imagínense todo lo que habían heredado de papiros, de tablillas, de cosas que fueron escritas o transferidas oralmente, eran mantenidas como en secreto, y eso se mantenían dentro de los monasterios, y eran los monjes los encargados en esa época de hacer sus plantaciones, y ellos mismos eran los que cuidaban y hacían una buena recolección con la pureza que corresponde, como les decía, después la desecación y por supuesto después la dosificación a quienes necesitaban, pero era más bien algo que estaba muy intrincada, muy entrelazada con la mística, con la religión. Después que vienen todos estos alquimistas y demás, y ahí recién aparece la farmacognosia, que realmente florece a partir del 1800, 1900, donde realmente se va conociendo la fórmula química de cada uno de esos vegetales, y es así que a partir del año 1900 y 1900 y pico comienzan entonces a sintetizarse en distintos laboratorios las mismas características químicas que contienen las plantas, pero en forma sintética. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos, por un lado, medicamentos que tienen, digamos, el principio activo de la planta, y tenemos medicamentos que son sintetizados completamente en forma química. Dicen que la fórmula química tiene un mayor potencial de acción, o sea, tiene mayor efectividad. Por eso hay alguna gente, y tiene más efectos secundarios, por supuesto, por eso alguna gente se inclina más hacia la parte naturista, porque teóricamente tiene menos efectos secundarios. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que la mujer embarazada, la mujer que está amamantando, en general no tiene que consumir ningún tipo de droga. No tiene ni siquiera este tipo de que sea fitoterapia. Y ahora vamos con las diapositivas, que es lo que yo le quiero mostrar. A la conclusión que yo quiero llegar, y para qué todo lo que yo hablé antes.
para que veamos nosotros que a través del tiempo y a través de los años, bueno, acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos una cantidad de elementos que fueron desecados y que están en un estado que se pueden hacer en forma de infusiones, o sea, té, que nosotros llamamos té. Infusión sería, ¿cuándo es la infusión? Cuando nosotros utilizamos el elemento vegetal y le echamos agua hervida, dejamos unos minutos y tomamos el té. Esa es una infusión. Podemos utilizar en forma de decocción. ¿Qué es la decocción? Es cuando yo utilizo un elemento vegetal, generalmente son las partes más gruesas o más duras de la planta, generalmente son raíces o algunas pueden ser tallos, pueden ser hojas, que yo tengo que hacer hervir dentro del agua y hago hervir el elemento dentro del agua entre 10 y 15 minutos, dejo descansar un tiempo y después se consume. Se cuela, se hace pasar por un colador y después se puede consumir. Eso entonces es la decocción. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo también puedo consumir un elemento vegetal? Como emplasto. Emplasto, ¿qué significa emplasto? La gente de antes generalmente utilizaba bastante eso, en golpes, en torceduras, en cosas, por ejemplo, infecciones de la piel. Utilizaban las plantas, ya sea machacándolas como para que largue su elemento activo, y lo ponían sobre la herida o sobre la piel o sobre una quemadura, y eso hacía que alivie el dolor y favorezca la cicatrización. Eso es un emplasto. Entonces pueden utilizarse para baños, para colirios, para un montón de formas. Y también se puede utilizar el aceite vegetal, que fue el inicio, creo que había, que ustedes vieron, que había una cucharita que contenía el aceite, y eso cómo se saca, a través de maquinarias especiales que hacen un proceso que se llama como prensa, un prensamiento de esos materiales, y se necesita muchísima cantidad de material vegetal para sacar pequeñas cantidades de su aceite vegetal. Así que de esa también es otra forma. Seguir. Entonces acá nosotros tenemos elementos que fueron desecados, que fueron deshidratados y que nos sirven para utilizarla. Seguir. Bueno, acá tenemos las hojas que están verdes, hojas, flores, y tenemos tallos también que pueden utilizarse como para hacer infusiones o decocciones. Esta es una forma en que teóricamente se tiene que poner resguardada del sol, a una temperatura adecuada, como les dije, la temperatura, y muy lejos de la humedad. Nada de humedad, ¿para qué? Para que realmente se produzca. Este es un proceso de desecación o deshidratación que se hace en forma casera. Y acá yo les traía algunos nombres de plantas que se utilizan y que van a ver que al ir pasando, porque traje varias diapositivas, van a ver que muchas de estas cosas están incluidas en verduras y frutas que nosotros consumimos normalmente. Y fíjense, en el transcurso, todavía no pasé, pero en el transcurso de las diapositivas van a ver que es tan rica nuestra naturaleza que un vegetal, un mismo vegetal, puede servir al organismo para producir varios beneficios. Ahora van a ver, por ejemplo, el ajo. ¿Para qué sirve? Que sirve para varias cosas y son todas cosas buenas. Fíjense, el ginseng. El ginseng, si bien no es una planta que nosotros tenemos al alcance acá en la Argentina, pero sí bastante, se consigue bastante. Y se la utiliza como energizante biológico. O sea que lo que hace es aumentar el metabolismo y dar energía.
Perdón, Katy, ¿el ginseng puede ser así en infusión, en té? Puede ser en infusión, puede ser en té y también viene el ginseng así hecho en polvo, desecado. Claro, Sí. claro. Pero como les dije antes, no hay que automedicarse, hay que consultar con alguien que sea experto en eso y tener cuidado. Hay algunas cosas como por ejemplo sí la albahaca, sí el tomillo, sí la levadura de cerveza que forman más parte, digamos, de nuestro diario vivir. Dale a la otra. Perdón, te hago una, perdón, que insista con el ginseng. Viene farmacológicamente el ginseng. Sí. ¿Qué porcentaje tiene de la parte natural el ginseng y qué porcentaje de la parte química? No sé. El laboratorio, digamos. No tengo idea. Generalmente siempre se dice que sí, teóricamente el ginseng que se produce en forma sintética tiene mayor poder, o sea, o mayor potencia, como les decía antes, pero en qué proporción es mayor no te podría decir. Claro. Creo que todo depende también de la cantidad de dosis que vos le pongas a una infusión o qué cantidad de este elemento vegetal. Nos conviene siempre conseguir el ginseng en polvo en una dietética y digo, no sé, pregunto, y no una pastillita de farmacológica, nada más. En general, sí, yo creo que siempre lo natural es mejor. Sin embargo, siempre, acuérdense que siempre tiene que ser guiado por alguien que sepa, que sepa de todo lo que sea herboristería o hierbas medicinales. ¿Y la curcuma, Katy, un poquitito en la comida? ¿Ya está? Un poquitito en la comida y listo. Y bien. fíjense lo rico que es y sirve para un montón de cosas. Esto es antiestrés. O sea, para el estrés la albahaca. Nos comemos, por ejemplo, unos fideos, un arroz con albahaca que es tan rico y nos sirve para un montón de cosas. Fíjense, la albahaca para el antiestrés, la curcuma, por ejemplo, que le da sabor, un tan rico sabor a la comida, el tomillo también tan rico sabor que le da a la comida, la levadura de cerveza, el tilo, que nosotros normalmente vemos de las hojas o de las flores, podemos hacer una pequeña infusión a la noche y la persona duerme tranquilamente, pero tampoco hay que abusar o exagerar. Bien, seguir el otro. Fíjate acá también como antiestrés, ahí tenemos también energizante o antiestrés, tenemos el ginseng, cardamomo, la albahaca, tenemos nuevamente la albahaca, tenemos el azafrán, que es muy parecida también a la cúrcuma, el boldo, y esta pitaya realmente yo todavía no la conozco, sinceramente. ¿Y el cardamomo? Cardamomo. Es como una semillita, digamos, que es la que se utiliza. Y se utiliza también en la comida, se coloca en la cocina. Sí. Y sirve para todo lo que sea procesos digestivos también. Aparte de ser antiestrés, es digestivo. Al igual que los albahaca. Vamos a tenerle la manzanilla que nosotros siempre vemos, la melisa también, la lavanda. Todas estas son especies, digamos, que son fáciles de encontrar y si nosotros no abusamos de ellas no tienen prácticamente toxicidad. En una época, aporto esto que nosotros traíamos, le estaba diciendo a ella, boldo y tomillo, relajante y sedante y también a la vez energizante, ¿no? Claro, porque te decía, la misma planta puede tener distintas sustancias activas y al mismo tiempo armonizan todo el organismo. Así que sí, podés tener, así exactamente. La lavanda, sabemos tener aquí en la escuela la bolsita de la lavanda y ha sucedido que por ahí teníamos esa apariencia de garganta, de gripe y tomamos en el mate, se de poquito y desaparece. Desaparece, la apariencia de garganta. Claro, porque es descongestivo también la lavanda, entonces, fíjate, por eso yo le puse así, pero después van a darse cuenta que hay muchos elementos vegetales que sirven para muchas cosas y al final, vamos a ver, que cocinando nosotros en la comida, si nosotros comemos muchas frutas, esto es lo que quería llegar yo, a que nosotros, que yo siempre hago hincapié, no hay necesidad de volvernos fitoterápicos puros y excedernos en la fitoterapia. Nosotros, cocinando todos los días verduras y frutas en cantidad y en variedad,
vamos a tener salud, vamos a tener una dieta armónica. Y andar fijándote, seguirle, mira, tenemos la curcuma como digestiva, como la pimienta negra, la canela, el tomillo, el cardamomo, el hinojo, todo esto nosotros podemos ponerlo dentro de la comida, utilizamos todos los días, ¿sí? La canela, por ejemplo, tan rica que es hacer un arroz con leche o una leche con canela, lo rico que es. Bueno, afrodisíaco también. También es afrodisíaco, exactamente. Pero no hay que exagerar, pero sí. Bueno, fíjense, el cachofa, por ejemplo, la remolacha, la naranja, la manzana, el brócoli. El brócoli, por ejemplo, tiene infinidad de usos, las cachofas también, las remolachas también. O sea, tenemos cosas que están a nuestras manos, bien, que son fáciles de comprarlas, de utilizarlas y comerlas, y son sanas, y armonizan nuestro cuerpo. Y entonces no tenemos necesidad de ir y buscar, no sé, recetas mágicas, claro. No sabía que la manzana era... Es anticancerígena. Sí. La verdad que sí, recientemente. Sí. Y la manzana, vos sabés que dice que era la comida predilecta de nuestro Dios mayor de la curación, el Asclepio. Dice que todos los días Asclepio comía manzanas. Limpia los dientes, todo. Sí, impresionante. Fíjense la zanahoria, el aloe vera, el limón, la lima, la salvia, tilo, romero, todo, canela nuevamente, tenemos como para la acidez estomacal. O sea que están viendo que se repiten, que son cosas que nosotros todos los días, esto yo les puse ahí justamente a propósito para que ustedes vean que estas son cosas que nosotros podemos utilizar en nuestras comidas de todos los días, sin recurrir a una medicina precisamente, ya sea fitoterápica o en caso de que sea necesaria, ¿no es cierto? Pero en general con estas cosas nosotros podemos tener armonía, podemos tener lo que se llama, no sé, un alineamiento en todo lo que sea nuestro ser, y hacer que todas nuestras funciones estén reguladas de tal manera que mantengamos la salud y no necesitemos recurrir al médico ni siquiera para que nos des fórmulas sintéticas ni tampoco utilizar una fitoterapia. Nosotros con estas cosas de todos los días, comiendo verduras, comiendo frutas, en general se mantiene una buena salud. Seguir el otro. Fíjense, acá tenemos otra vez la alcachofa, tenemos el ajo, las nueces, que a quien no le gustan estas cosas, la pimienta negra, el apio, el aceite de oliva, la cebolla. Son cosas que nosotros utilizamos todos los días. No son pociones mágicas. Y a esto es lo que yo quería llegar con la clase de fitoterapia. Y es lo que yo siempre hago hincapié. El comer muchas verduras y el comer muchas frutas frecuente y variada hace que nuestra salud se mantenga siempre en perfecta armonía. Quiere decir que el comer el apio, el brócoli, la alcachofa lo que hace es purificar la parte del colon. Todo, porque fíjate vos que estábamos diciendo hoy en el anterior mismo que la alcachofa era anticancerígena también. Sí. Hipercolesterolén, la alcachofa, como van a entender. Sí. O sea que te das cuenta que las mismas cosas sirven al mismo tiempo para distintos órganos en nuestro cuerpo, manteniendo entonces en un estado armónico todo nuestro organismo. Y la cebolla, ¿quién utiliza la cebolla? Una pimienta, un poquito de apio, brócoli. Hay personas que cortan cebolla y si tienen alguna apariencia en la muela antes de ir al médico se ponen un pedazo de cebolla. Sí, pues también sí. ¿Y por qué? Porque la acidez dice que produce como una anulación de las terminaciones nerviosas, entonces calma el dolor y es congestiva. Y también limpia mucho todo lo que sean los bronquios y las vías aéreas.
Y el ajo también. El ajo también, El ajo sí, también. antiparasitario, colesterol, un montón de... Pero, o sea, yo a lo que voy y hago hincapié en esto. Mucha verdura, mucha fruta en nuestra alimentación diaria va a ser suficiente para que nosotros mantengamos una buena salud. A veces por el trabajo, a veces los horarios no nos permiten, a lo mejor una buena comida, pero siempre tenemos que tratar de preferir, aunque sea una ensalada. Si no tenemos tiempo de cocinar, por lo menos una ensalada, que seguro nos va a venir muy bien y no vamos a necesitar, salvo casos extremos, vamos a nosotros eso nos nutre, nos da todo lo que nosotros necesitamos de proteína, de hidratos, de vitaminas, de minerales. Todo lo que el organismo necesita está dentro de las plantas, dentro de los vegetales, dentro de las verduras que nosotros consumimos todos los días. Frutas, acuérdense mucho, las frutas contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos, inclusive las semillas. La semilla, por ejemplo, la semilla del zapallo, la semilla de la uva. Todas esas cosas, a veces nosotros tiramos la semilla de la uva, mastíquenla y mastíquenla bien. Y van a ver la cantidad. Sí, dan aceites esenciales importantes para decir. Y eso tiramos. Exactamente. El fenogreco, ese no. Hay algunas cosas, todos son semillas, distintos tipos de semillas. ¿Sí? Sí. Y hay algunas cosas, te digo que bueno, no las pude cortar, pero claro. seguir. Como antihipertensiva, ahí le tenemos otra vez al ajo. Fíjense cuántas funciones tenemos al ajo, así que coman ajo, métanle ajo a la comida. El apio también, como está, el limón también, la lavanda, la stevia. La stevia, acuérdense que es un azúcar natural, es la que acuérdense. Sí. Y de congestivo, ahí tenemos la canela, tenemos el godo, tenemos el tomillo, tenemos laurel, ajo, limón, albahaca, cebolla, lima, jengibre, clavo, olor. O sea, son cosas que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos. Sí. Aprendamos a cocinar y a incluir en nuestra alimentación todas estas cosas. Y acuérdense lo que les dije, la fitoterapia en sí, no podemos decir que es totalmente buena en todos los sentidos y siempre tiene que ser indicada por un especialista, siempre tiene que ser recomendada cantidad y dosis, y tiene que ser una persona que realmente esté certificada como capaz de dar esa atención. Yo todavía no tengo el título, les aviso, estoy estudiando, sí, estoy estudiando, espero que para fin de año lo pueda terminar, pero sí les quería dar esta clase y a lo que yo digo y apunto es a decirles que la fitoterapia existe, es muy buena, es reconocida desde milenariamente, pero que nosotros en nuestros días, si nosotros tenemos una buena alimentación en frutas y en verduras, es muy probable o muy difícil que enfermemos. ¿Por qué? Porque vamos a tener las defensas en buen estado, porque vamos a estar armonizados, vamos a tener todas las vitaminas, minerales, aminoácidos, hidratos, todo lo que nuestro organismo necesita para funcionar, va a estar todo completito. ¿Sí? Seguir, no sé si queda alguna más. Depurativa, le tenemos ahí al limón, fíjense cuántas funciones tiene el limón, por favor. El ajo, ¿no? El ajo otra vez lo tenemos ahí, romero, diente de león, los espárragos. Entonces son cosas que nosotros tenemos al alcance de la mano, que conocemos, que nos vamos a la verdulería y sabemos que podemos comprar, podemos obtener y podemos hacer y cocinar con eso, y sabemos que estamos comiendo y estamos al mismo tiempo aportándole a nuestro organismo todos los elementos necesarios para mantener cada órgano en su mejor estado. Una vez me enseñaste el agua de los limón. yuyos, que me dijiste un día tomar agua natural de jengibre, o sea, otro día alcachofa, claro, ir variando, sí. antidepresivo.
Bueno. La valeriana, el jengibre, La pasiflora, la flor de... La pasionaria. apasionada, la murucuyá, que le dicen también. Sí. Bueno, como antidepresivo, sedante, calmante, armonía total. Pero la flor tenemos que hacer. La flor puede ser también el fruto. Tiene Sí. una frutita de color Claro. amarilla, naranjadita. Comeres. Comeres. Sí. O también se puede hacer el té de la flor. De la flor. Sí. La valeriana, el mate, miren el mate que nosotros tomamos, es energizante, tiene muchos elementos que digamos que en este momento son considerados como antioxidantes. La yerba mate. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Y bueno,